Las almas se han vuelto una suerte de moneda de cambio en los tiempos que corren de la magia y la brujería en el mundo. Digo moneda de cambio porque la gente desconoce la naturaleza de la que están compuestas las almas. En este video especial del 2 de noviembre, el Día de los Muertos, un saludo para todo el pueblo de México, un saludo para todo mi pueblo querido argentino, el pueblo paraguayo, aquí donde resido, y todos los pueblos de Sudamérica que cultúen al santo, que cultúen el Día de sus Muertos, ¿sí? En las distintas diásporas de pueblos originarios que tiene esta maravillosa tierra llamada América, desde Groenlandia hasta la Antártida. Hoy, a diferencia de otros días, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de las cosas que dijimos antes, sobre todo con dos videos: la naturaleza de las almas y cómo preparar una comida para los muertos, que hice hace creo que 3 años atrás. En este video especial que vamos a tener hoy del 2 de noviembre, Día de los Muertos, el otro día hablando con Mariela me decía, ¿qué cosas de uno hablaste? Y un montón, ¿sí? Creo que la naturaleza de las almas es el que más he hablado, pero hoy voy a hablar de cosas que dije entre líneas en otros videos con más detalle, porque es el Día de los Muertos, ¿sí? Hoy voy a dar cosas que tienen que ver con la doctrina unificada, cómo tratamos nosotros a los segúnes, a los ancestros. Este es un video informativo para el resto de las religiones animistas de América y de todo el mundo, sobre todo de habla hispana y portuguesa, para que entiendan cómo se trabaja Egún en la doctrina unificada. Sí, es un video, digamos, prácticamente invaluable, que les va a dar un panorama de cómo se entienden las almas, y ahí van a empezar a entender muchos practicantes de la magia ceremonial la conexión que tiene la doctrina unificada entre la cábala, tanto esotérica como exotérica. Es decir, el operador mágico con este video va a entender muchas concepciones que los magos ceremoniales rápido van a entender fácil, aquellos más que tienen experiencia, por supuesto, pero aquellos que están empezando con la magia ceremonial y demás cosas les va a ser de muchísima utilidad, ¿sí? Bienvenidos al video especial Día de los Muertos, 2 de noviembre. Mi nombre es Pablo Barrera. Títulos. Bien, vamos con regalos de la gente que nos manda por correo las cosas que aplacan nuestra ira. Ya sabés que si querés tomar alguno de nuestros servicios, en la descripción del video, ¿sí? Están nuestros teléfonos, WhatsApp de contacto y bla, bla, bla. También tenés un grupo de Telegram, ¿sí? Que la gente se suma para que yo les diga así, de forma ruda, cosas sobre la magia, ¿sí? Pero voy eligiendo a quién dejo pasar y a quién no. Así que vamos con los regalos que he recibido esta semana. Quiero aclarar una cosa con el tema político. Se ponen todos nerviosos cuando yo hablo de política, ¿sí? Lamento mucho, ¿sí?, haberle tirado las cartas a Javier Milei y haberme dado cuenta de que todo lo que dije sucedió. Lo siento mucho. Ahora bien, yo soy una persona altamente politizada, ¿sí? Soy una persona política. Yo no creo en la división esa religión, política, fútbol, esas cosas. No se discute ni de religión ni de política. En eso estoy de acuerdo con la izquierda. Hay que discutir estas cosas en la mesa de la comida. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que volverse más compleja, tiene que empezar a participar desde la mesa de la cocina. La que te determina el flujo de las cosas, de la economía, sí, siempre son las amas o amos de casa. Hoy tenemos que decir así porque las circunstancias han cambiado. El hombre ya no quiere trabajar bajo patrón en una corporación, sino más bien ponerse una empresa él mismo o una unipersonal, y va a ganar más tiempo de calidad con su familia, y eso lo trajo el cambio de época que trajo, ¿no es cierto?, la pandemia. Por lo cual es importante entender que la sociedad humana se ha vuelto más compleja. Más adelante, probablemente, cuando pase todo lo caliente del asunto, ¿sí?, yo les pido disculpas a todos por mi exactitud, ¿sí? Si no te mandás ninguna cagada, vas a ganar. Bueno, te mandaste todas las cagadas juntas que tenías que mandarte, Javier. Así que estás liberado a la voluntad del pueblo argentino, que después de todo es la forma de libertad. Si el pueblo te elige, te eligió libremente, con o sin arreglos políticos, ¿sí? Entonces, en temas políticos, quizás el año que viene, muchos me preguntaron, ¿por qué? Porque he recibido muchos regalos, por eso estoy hablando de esto, ¿sí? Regalos de gente de la política de Argentina que me mandó, regalos, por correo, gracias, ¿sí? Algunas personas puedo decir su nombre, otras personas no. En este caso no puedo decir quién me lo regaló, pero sí les puedo mostrar los libros que he recibido. Sí, de Juan Manuel Abal Medina, Conocer a Perón, Destierro y Regreso, el Perón del 73. Para aquellos que quieran entender, que sean de Latinoamérica, que les interese el mundo político, este es un libro muy interesante de Juan Manuel. Sí, Abal Medina, bueno, es una figura destacada del peronismo, protagonista del retorno de Perón, ¿sí?, en primera mano, entre muchas otras cosas, ¿sí? Así que gente proba dentro del movimiento,
¿Mm? Así que bueno, para aquellos que no sabían, soy peronista yo, que apoyé a Javier Milei, ¿por qué? Porque trae un cambio de época para el peronismo también. Pero te mandaste todos los mocos que te tenías que mandar, te los mandaste. ¿Sí? Esto no es una clase de facultad, Javier, ¿entendés? Explicaste muy mal muchas cosas. También recibí gente de Córdoba, me mandaron Evita, Vida, Imágenes, ¿sí? Excelente libro. Lo recomiendo, sí, para aquellos fanáticos, ¿no? Del asunto de la política. Vos tenés que entender que los peronistas estamos todos medios, ¿sí? El peronismo es poderismo. Después, venimos con los temas ya espirituales, dejamos la política de lado. El año que viene capaz que hago un canal de política y les rompo el culo a todos, no se hagan ningún problema, ¿sí? Si yo abro la boca los hago mierda, ¿sí? Porque no voy a hablar de nadie. Vamos a hablar de política si querés, pero va a ser el año que viene y no sé todavía si lo voy a hacer, porque lo mío es la religión, la política pasa, la religión queda. Vamos con asuntos espirituales, libros espirituales, ya está, basta de hablar de política, ya me asqué. Recordemos siempre lo que dice Lester Crowley, el Estado nuestro amigo. Siendo yo peronista te lo digo. Como mago te digo, a ver, como político, ¿qué me decís? Bueno, discutamos qué carajo es la justicia social en el siglo XXI en tiempos de inteligencia artificial. Ahora, como mago, ¿qué te digo? El Estado nuestro amigo. Por supuesto que no. ¿Es un último mal? Sí, es un último mal. ¿Es irracional eso que estás diciendo? No, es completamente racional. Mientras el hombre no se pueda autorregular solo en sus valores y principios y convivir en paz en toda la sociedad planetaria, vamos a tener distintos gobiernos y sistemas de gobierno hasta que encontremos dentro del esquema democrático, ¿sí?, un sistema que nos permita progresar todos juntos como planeta y mirar hacia las estrellas. Para eso va a pasar un tiempo. Muchas gracias, ¿sí?, a todos los muchachos políticos que me mandan libros. Muchísimas gracias. Vamos con asuntos espirituales. Para los amantes del hinduismo y el Hare Krishna y el Bhagavad Gita, el sendero de la iluminación de su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿sí?, que escribió el Bhagavad Gita tal como es. Este pequeño librito tiene, ¿sí?, algunas suertes de entrevistas, ¿sí? En este caso es con Mike Robinson en su momento, hace muchísimo tiempo, pero es muy interesante la conversación entre Mike Robinson y Prabhupada sobre el tema de Dios y demás asuntos, la ciencia, la religión, la fe y demás cosas, ¿sí? Recomendado de esta semana. Seguimos, regalo de Mariela, El Templo de Set, volumen 1 y volumen 2, ¿sí?, de Michael Aquino. ¿Sí? Excelente publicación con información sobre el Templo de Set en Estados Unidos, que es la rama teísta que se desprende de la iglesia de Satán, digamos, la rama del satanismo que corresponde, digamos, ¿no? No los payasos, ¿sí? Porque algunos dicen por ahí, yo creo que muchos de ustedes en los comentarios cállense la boca, ¿sí? Sí, porque todos los que protestan cuando yo hablo mal de la iglesia de Satán, la mayoría tienen un perfil, ¿sí?, come pibe. Así que quédense calladitos, porque quédense calladitos, porque ustedes son unos retrasados, ¿sí? Satán es un dios real, ¿sí? Y esa es la diferencia. ¿Ustedes se piensan que la Bey no creía en Satán como un dios real? Ustedes están completamente desquiciados, ¿sí? Si vos querés aprender satanismo de verdad y salir de la pelotudez humana, tenés que leer este tipo de cosas. Gracias a Francisco Delgado desde Barcelona, España, que me mandó un montón de regalos. Sí, me mandó cómics de Alan Moore, me mandó unas figuras de acción de Master of the Universe. Gracias por el Panther. No voy a mostrar todo acá porque si no se va a ir a la mierda el video. Este es un video especial, sí, un video largo, así que hay mucha información, pero vamos a agradecer a la gente que nos manda cosas, ¿sí? Me regaló, ¿sí?, este cómic antiguo de 1971, Viaje al Centro de la Tierra. Este es el primer cómic que leí en mi vida, ¿sí? Y le comenté en su momento a Francisco, y Francisco se acordó y me mandó una copia de Editorial Bruguera, ¿sí?, en excelente estado. Este es el primer cómic que leí en mi vida, así que muchísimas gracias, Francisco. Todos sabemos que sos un gran amigo del canal Pensamiento Alternativo de Win. Es un músico rockabilly que recorre la península ibérica, un gallego querido nuestro, que muy pronto los Yegogas, la Casa de Papel... La Casa de Papel es un jardín de infante comparado con la doctrina, pibe, ¿sí? Mirá.
Y si no tenés una moneda y no te podés comprar este libro, abajo en la descripción del video tenés el PDF para descargarte Esa es la muerte de Doctrina Unificada, cuaderno número 1. Esta es la edición impresa 2023, sin que se siga imprimiendo. La gente lo sigue pidiendo modestamente, quiere la versión original, que viene firmada, sí, que viene con 2 o 3 putadas adicionales, ¿sí? A la gente le gusta ese valor agregado, así que le damos esas cosas. Igual no estamos para venderles nada, sino para explicarles cosas para que no hagan cagadas con los segúnes, ¿sí? Vamos con el asunto central y le damos, ¿sí? Una apertura a este super hashtag a la muerte especial Día de los Muertos. Yo lo voy a contar como un cuento, para que todos puedan entender. Desde vos que estás en México hoy celebrando el Día de tus Muertos, o en cualquier país de Latinoamérica, o en África también, países ancestrales, no necesariamente es este día. Pero lo voy a explicar no para agradar al público africanista, ¿sí? Lo voy a explicar para todo el público, de una forma sencilla que cruza conocimiento de las naciones Quimbanda, correctamente dicho ahora, ¿sí? Leonardo, ahora está bien dicho. ¿Sí? Así que es correcto. Quimbanda no es una línea de trabajo solamente, también es una nación. Mucho cuidado. A veces esa nación está metida en otras naciones. Hay naciones que son más puras y no trabajan Eshu. Y hay naciones que son más mezcladas y sí trabajan Eshu. Pero en sí la Quimbanda es una nación de espíritu, ¿sí? Una nación de muertos que trabaja para la radiación de Eshu. De eso vamos a hablar al final del video. Pero ahora yo les voy a hacer como una especie de cuento, una suerte de pataquí armado sobre la marcha, para explicarles, pataquí significa fábula, ¿sí? En lenguaje africano, ¿sí? Historias que explican cosas más complejas de una forma sencilla para que todos puedan entender, y aquí va. Alú popa evará papá lekba elekbará elegua. Pedimos permiso de Yu para hablar. Alú popa evará papá lekba elekbará elegua. O uñe, o una vagán, o un onira fera y meche. Epa yo mayo yepa rey, mayan sachigua. Cao cabelesele paichengo, agalshu. O mío, odoya, awe, lama. Ye, o mayo shuno para. Yo, mayo bashire. Maferefunda naburuke. Atoto abao baishapana. Las almas, ¿de qué están hechas? ¿A quién le pertenecen? ¿Cómo transmigran? ¿O cómo antitransmigran? ¿Cómo el cuerpo álmico protege la chispa del absoluto que habita en nosotros como seres humanos, que tenemos este traje de carne? Cuando el gran arquitecto del universo ordenó toda esta materia informe que había en esta zona de la creación, una especie de vertedero de cosas sin propósito aparente, ¿sí? Que a la vez ese campo, ¿sí? De cosas desordenadas, ¿sí? Era, digamos, el contrapiso de un abismo donde había cosas más antiguas y donde ya estaba viviendo algunas personas, siempre en términos espirituales, pero lo ponemos así fácil. Cuenta la historia que el gran arquitecto, a la hora de crear el hombre, pierde parte de su chispa personal del absoluto que posee. ¿Y dónde se perdió? En el aliento de vida de Adán, como dice en la Biblia, sopló el aire. Lo estoy contando como un cuento, ¿sí? Es un cuento, ¿sí? Porque hay que explicarle a la gente que estoy usando metáforas para explicar cosas complicadas de forma fácil. Y cuando el gran arquitecto hizo al hombre, parte de su chispa quedó en el hombre, y el hombre, al reproducirse, esa chispa se fue partiendo. ¿Qué era esa cosa, parte de la chispa del gran arquitecto? Ese material, esa sustancia, era, por decirlo, su propia piel. Él puso su propia piel y su propia piel se esparció entre los cuerpos de la humanidad. Esa sustancia recubre la chispa
que quiere tener una experiencia material. Es decir, una chispa del absoluto, lo primero que tiene que hacer para entrar a este universo es transformarse en un espíritu. No solamente luz con conciencia, sino tener una forma determinada espiritual para operar en esta zona de la creación. O también válido en algunos universos espontáneos donde no hay creador. La existencia es completamente espontánea. De hecho, en este universo hay corrientes espirituales de civilizaciones enteras que creen en la espontaneidad del universo. El universo no tiene ni principio ni fin y tampoco fue creado por nada. Sucedió, autogénico, ocurrió, punto. Así de simple. Y hay otros que creen en una mente superior que imprimió sobre esta materia, en este caso el gran arquitecto, parte de su esencia quedó en el hombre, por eso está hecho a su imagen y semejanza, macho y hembra. Resultó ser, ¿sí?, que las almas adquirieron complejidad a través de los siglos, es decir, las distintas reencarnaciones que una chispa en forma de espíritu tiene en la vida material es a través de un alma. ¿Y qué es el alma en definitiva? El alma es tu personalidad. Vos que me estás viendo en este momento y estás razonando este video, vos sos ese cuerpo álmico que le pertenece al arquitecto. Por eso le dice a Caín que la sangre de su hermano clamaba a él desde la tierra. ¿Por qué? Porque la sangre le pertenece al gran arquitecto. ¿Por qué? Porque en la sangre está el alma. ¿Por qué? Porque en la sangre corre y funciona el alma, tu personalidad. Se mezcla con la materia. Por lo cual lo que vos llamás el yo, vos, Juan, Pedro, José, María, que me esté viendo en este momento, eso que sos vos, que vos crees que vos sos, es solo el recubrimiento del caramelo. Tu personalidad, impresa a través de los estímulos de la vida, nacer, desarrollarse, buenos estímulos, malos estímulos, devenires de cada uno. Todo lo que formó tu personalidad, como diría Sartre, soy lo que han hecho de nosotros, somos lo que hemos hecho de nosotros mismos, o yo soy lo que ustedes han hecho de mí, que es como un poco echarle la culpa a los demás de las desgracias que somos para otros. Es cómodo, pero también es verdad. No es que es mentira, es solo una parte de la verdad. La otra parte es hacerse responsable de los actos. Las dos cosas son correctas, ¿sí? Porque si un chico nace en un ambiente de carencia donde no tiene los elementos necesarios para desarrollarse y que su cerebro crezca, va a ser un idiota cuando sea grande y no va a servir para una mierda. Pero si come bien de chico, si come porque su padre trabaja, si come bien, come buena comida, va a ser más inteligente que otros chicos que comen mal. Entonces el alma imprime todo eso, lo bueno y lo malo. ¿Dónde lo imprime? En el inconsciente. El inconsciente es el punto de conexión, ¿sí?, con el mundo del espíritu. El espíritu se puede conectar a través de lo inconsciente, de lo que vos no estás consciente de que sos. Las partes de vos que consisten de vos, pero que están en otros planos, sucediendo al mismo tiempo que vos en este plano de 4 dimensiones. Y ya me puse que escupo para todos lados. Ya me sale el dragón de adentro. Es decir, tu personalidad no sos vos. Vos sos el espíritu que la personalidad envuelve. Y en el mundo moderno le llamamos ego. Por eso cuando yo les digo en el video de Satanismo Concreto lo siguiente: lo que voy a decir hoy le va a romper las bolas a muchas personas. Lo cual es la intención, romperles las pelotas. Y voy a ser muy breve porque es una intro muy larga. Voy a hacer una declarativa en líneas generales, para que me vayan conociendo y me vayan calando. Ustedes no son... Cuando alguien me dice, yo soy una persona que necesita que la quieran, yo soy un hombre enamorado de su... quiero que vuelva a ella. yo te hago el trabajo, ¿sí? Mucha gente, gracias al canal de YouTube, mucha gente contrata mis servicios. Pero ustedes no son nada.
¿Saben por qué? Porque para ser hay que tener claro el deseo interior. Vos me podés preguntar en tu justa sana fe o en tu deseo de, ¿cómo decirlo? Contradecirme, ¿vos quién te crees que sos? Yo soy el único Dios que existe en mi propio universo. Esa es la base de mi trabajo. Más honesto no puedo ser. Entonces, ninguna ley de principios morales digitales, que son mentiras, la realidad es acá en el mundo material. Ustedes no son. Ustedes no han llegado a hacer nada. ¿Saben por qué? Porque ustedes nacen, como dice Peter Carroll en uno de sus libros, creo que es el Apofenión o el Libertado, no recuerdo, de paso forma en cultura, ¿sí? Peter Carroll decía, la gente consume productos que no necesita y en líneas generales sus hijos repiten el ciclo, o sea, ustedes ni siquiera tienen hijos, ustedes se reproducen para consumir cosas que no necesitan, para al final de sus vidas terminar en un geriátrico o morir y ser olvidados. Por ende, no son. Esa es la diferencia que hacen los Illuminati, los magos, los brujos que aprendieron los misterios arcanos con ustedes. ¿Son ustedes o nosotros? Puedo ser más honesto, casi es un monólogo. Ustedes no son nada, porque ustedes son presos de sus circunstancias y están todo el tiempo. Oh Dios, por favor, ayúdenos. A Dios le importa 3 carajos, porque te necesita en ese estado pelotudo para alimentarse de tu energía, imbécil. No les quiero decir que no son nada, les quiero decir que ustedes no son lo que ustedes piensan que son. Ustedes no son su personalidad. Ustedes son chispa del absoluto con conciencia. Ustedes son Dios. El envoltorio, el que separa el envoltorio, la chispa del alma en una nueva reencarnación, es en la muerte. Él es el que separa. Por eso cuando yo les decía los conceptos de maldad, en la magia ceremonial, la maldad no es hacerle daño a la vecina. La maldad es separar una cosa de la otra porque jamás podrías ver la belleza de un atardecer si el sol no estuviera separado del mar. Si la historia me permite y el humano se refleja, no pretenda hacerme quejas si el santito no responde. Es que a veces mi Diosito está esperando por tu nombre. Todos olvidan del negrito con chapeo y su charuto. Llega hospi medio bruto y no tiene miedo a nada. Con licencia antes que nada para hablar de todos ellos. El comienzo suena bello y no sé cómo explicar, pero voy a comenzar y aclarar algunas dudas que si el tiempo no me apura de rodillas es mejor. Pega grito el cazador, abre el arco, payodé. Y si al lupo es lo de vará es mi camino, y si el mar es mi destino, en el fondo tengo perlas, bien celeste mayo mío con su manto y manjar. Corre y gira mayo va, que yanzá está en tu fiesta, curador de todos males es el viejo Chapaná. Mato, flores y forestas, esas hierbas son de Osaña, y si ella no me daña cruzaré por la tormenta. Epa yello mayo ya, eso sí que es una hazaña. Por el oro de la araña que Oyún lleva en su espejo, en sus aguas me reflejo y a sus pies yo me detengo. Por justicia yo aquí vengo, que mejor que Paisangó, con tambores y bongó van llegando los ibellis, se alborotan en el pez y van dejando su alegría, como aquel que día a día va poniendo su esperanza. Como Ogún puso la lanza en la boca del dragón, comenzá a pedir perdón por aquello acontecido, que tu lengua dio castigo escuchando tu lamento. Poniéndonos de blanco vamos todos a la gira, que la mesa está servida, epa, opa y oyalá. El orillar regente en 2023 en la doctrina unificada es... Epao Baba. Epao. Una ley, una doctrina, una magia.
una ley, una doctrina, una magia. Al-Rashid Shehinat El. Entonces, en modo Fantino, vos me querés decir, Pablo, que mi verdadero yo no es el yo que yo creo que soy, sino una cosa que está más adentro de mí, que es la chispa de la que está hecha Dios. O sea, soy un pedacito de Dios que cayó a este mundo. Correcto. ¿Y por qué caí? Porque vos lo decidiste. Tomaste una decisión de venir acá. Venir acá y después que termine tu ciclo aquí, ir a otro lugar, de mayor o menor vibración. ¿En función de qué? De tus actos. ¿Por qué en función de tus actos? Porque este es el mundo de las acciones. Acá hay causa y efecto. Acá las cosas se mueven. Entonces el gran arquitecto reclama la sangre, ¿sí? Que es donde está alojada la información de su alma que está dentro de nuestra personalidad. Por eso cuando los gnósticos, limitados por su dualidad, por los dualistas que son, por los zoroastristas que son, por los dedicados y permanentes esfuerzos que hacen para fracasar espiritualmente, esos gnósticos están negando que el mismo arquitecto al que ellos odian es el que les da la personalidad para odiarle. Y así toda la puta humanidad. Y todas las humanidades o civilizaciones, no seamos tan egocéntricos, otro tipo de humanidades, ¿sí?, que existen en el universo. Las almas, cuando una persona muere, se separa de la chispa. Por eso cuando vos volvés a encarnar, se te otorga un nuevo cuerpo y un nuevo cuerpo álmico para imprimir la personalidad a través de los estímulos que te otorga la vida física que vas a vivir, el salto discreto de nacer y de morir dentro de ese arco argumental de existencia que es este. Todo lo que imprimas consciente o inconscientemente va a definir la personalidad que envuelve al espíritu que realmente sos. Por eso muchos creyentes judíos dicen que después de la muerte te vas al Sheol, al Seol, te vas a un lugar, el alma va a un lugar, para siempre queda ahí, no hay cielo, no hay nada. Son muy pocos los que pueden volver al Padre. No creen en una resurrección algunas líneas del judaísmo, por ejemplo. Las líneas más místicas del plan de Dios, las líneas más esotéricas, ¿sí? Todo lo contrario, creen obviamente en las reencarnaciones. Por lo cual, vos no sos, como dice Peter Carroll, consistís de procesos en curso simplemente. Pero Pablo, ¿qué tiene que ver esto con los muertos, con el Día de los Muertos? Tiene muchísimo que ver. Por eso en los mandamientos dice, ama a tu Dios como a ti mismo, en esencia. ¿Por qué? Porque vos tenés una parte de Dios y una parte del gran arquitecto. Y cuando las juntás y las metés adentro de un envase de carne, por ejemplo, te transformás en una persona. Esa combinación de tesis y antítesis forman la síntesis que es el humano. Y así todas las razas, ¿no es? Lo que sucede con el humano es que tiene una gran cantidad de chispa en su interior y es muy fácil venir a encarnar aquí. ¿Por qué? Porque acá hay muchos problemas que resolver. Tenemos muchos problemas como humanos, como humanidad. Ya esto es supranacional, ¿sí? Cualquier mente que tenga 2 dedos de frente se va a dar cuenta que el mundo está terriblemente mal, ¿sí? Que viene una anomia general o una tercera guerra mundial, o el fin o una paz mundial, y después una destrucción inminente, porque va a ser una mentira, es pan para hoy, hambre para mañana. Por eso le doy la derecha a Jack Ma, el creador de Alibaba, cuando dijo, ¿para qué vamos a salir al espacio si todavía no nos entendemos nosotros? Y Elon Musk le dice, bueno, mientras nos entendemos, viajemos, boludo. Los dos tienen razón. Los dos tienen razón. No vamos a esperar a entendernos para salir a pasear, lógico. Pero sepamos que en el viaje estamos medio chapa. O sea, imagínate nosotros, como humanidad, las almas, después de morir, todo el trabajo que tienen que hacer. ¿A dónde van esas almas? En la doctrina unificada. Esas almas se dividen en varias partes. El problema es que esa información del arquitecto no está solo en los hombres. También está en las cosas. En los árboles, en las montañas, en toda la naturaleza.
en todo el universo, en los soles, en las estrellas, en todas las cosas está impreso, está colocada parte del arquitecto. El que ordenó esta materia y permitió la posibilidad de la experiencia física. Para ser un dios que tenga que hacer ese laburo, lógicamente te tenés que cagar en el de arriba y en el de abajo para ordenar un quilombo que ni siquiera vos creaste, sino que ya estaba allí cuando llegaste. Eso tampoco significa que el arquitecto fue creado, pero vos estás hecho de una parte de él, por ende vos sos él. Y cuando hablas mal del demiurgo, por ejemplo, estás hablando mal de vos mismo. Sos una versión equivocada de él, ¿sí? El Elohim. Entonces, cuando Elión, el jefe de todos los Elohim, se dio cuenta de este problema, dijo, bueno, la humanidad tiene parte de los dioses. ¿Por qué? Porque comió del fruto prohibido también y ahora sabe lo que es lo bueno y lo malo. Va a ser como uno de nosotros. Por lo cual, no podemos permitirle que sea como uno de nosotros sin pasar por un desarrollo que le habilite en el mérito de ser como uno de nosotros. No para prohibirle al hombre, como dicen algunos tontos espirituales, algunos tullidos espirituales gnósticos que dicen, no, el demiurgo es malo porque le limitó al hombre ser Dios, por eso vino Cristo. No, señor. Usted está equivocado, ¿sí? El hombre necesita un tránsito para desarrollarse. ¿Por qué? Porque es una experiencia física y la experiencia física es limitación y dualidad. En el africanismo, cuando muere una persona, ¿sí? Su alma se desdobla en un sentido material y un sentido antimaterial. Una parte de él quiere corporalidad y otra parte reversa no quiere corporalidad. La parte que no requiere corporalidad, por ejemplo, de un sacerdote de africanismo, ¿sí? Al morir, esa parte de su alma va a ser, ¿sí? Iku o Bioya. Va a ser el muerto que pare al santo en la cabeza de la persona cuando se hacen los rituales apropiados que aquí no revelaremos. Por lo cual el orishá es un muerto de un sacerdote de los elementos de las inteligencias planetarias que son los orishá, que velan por el tránsito de las almas de la mejor forma posible y con la mayor compasión y la mayor nutrición espiritual posible y evolución espiritual posible. Ese pedazo de ese sacerdote africanista que murió va a ir a parar a la cabeza de un hijo del mismo santo en el futuro o en el pasado. Todo está sucediendo aquí y ahora, diría Gustavo Cerati. Este tránsito de almas hace que la parte reversa también de ese sacerdote vaya al mundo de Eshu, Laroye. Y Eshu es el señor de las encrucijadas y es el gran arquitecto. Alubayá es Yaldabaoth, es Yahweh, es Allah, bendito sea su nombre. Es Vishnu, es Krishna, es la diosa, es Astarte, es Ashtaroth, es Inanna, es Damkina, es Lilith, es Nahemot, es Anat y Alatu y muchas otras divinidades de todos los panteones. Podría quedarme una hora mencionando nombres de dioses. Estos dioses, estos gobernantes, estos arcontes, son los que administran el tránsito de las almas en los caminos que Eshu puso entre las estrellas. Eshu no es una propiedad de África ni del mundo, Eshu es universal. ¿Y cuál es el trabajo de Eshu en sentido espiritual? ¿Cuál es la evolución que ofrece Eshu en el sentido espiritual? Una vez que el Señor la muerte separó el caramelo, que va a donde quiere ir y se pone otra ropa, ese papelito cae al inframundo y se divide en dos partes. Uno va a ir a trabajar a la cabeza de un hijo de religión del mismo santo en el futuro o en el pasado o ahí nomás. Otra parte va a ir a trabajar para Eshu. Ahora, si no es de ninguna de esas religiones, es de otro país, y si es de Mongolia, va a ir a trabajar para Eshu, sí. Va a ir a trabajar para Eshu en todas las religiones, porque Eshu está en todas las religiones, te guste o no te guste. Todos los santos católicos son todos Eshu. Todos los milagros evangélicos son propiedad de Eshu. Y Eshu es el que maneja las almas, es el Kalunga Ngombe, es el señor del cementerio, es el señor la muerte. Es un Mulureda Kalunga, es el Shapaná en la parte de orilla. Entonces las almas, cuando muere la persona, muere la carne y vuelve a la tierra para que Iku recupere el barro que le corresponde, dado que el barro le corresponde a Iku, al orilla Iku, la muerte misma. En este cuentito, lo que hace Eshu es tratar de recuperar sus partes. Eshu puede ver el futuro, pasado y presente de todos nosotros en todo el universo. Por lo cual, saber estas cosas hacen que tus muertos, tus ancestros, tus segunes que están cuidándote, ¿sí? Porque aunque se vayan, van a cuidar el siguiente en la encarnación. Como decía Lovecraft, cuando las estrellas estén en posición, dado que las constelaciones aprisionan a los dioses del caos, cuando las estrellas estén en posición, es decir, se pongan oblicuas las posiciones estelares para con la Tierra, se abrirán los portales del caos. Y esto es una regla universal cíclica, si lo vemos como un círculo. Estas partes de información hacen que tus segunes evolucionen al escucharlo solamente.
Solamente diciéndoselos, ustedes están evolucionando ahora y lo saben. Lo saben porque sus entidades se los está diciendo. Y no me tenés que llamar para agradecerme nada. Laroye. Entonces, tus ancestros son tus tatarabuelos, egunes, almas descarnadas, que pueden ser Eyú, pueden ser Egún de Orishá o pueden ser Egún de Valquirias. Son almas descarnadas agrupadas como Elión dividió la tierra en religiones. Entonces el hombre, para descubrir que es Dios, necesita primero adorar a los que llegaron antes que él. Por lo cual los arcontes no son más ni menos que inteligencias que también desprenden algunas de este arquitecto y otras de cosas pretéritas. Un espíritu como Belcebú solo puede ser contenido en un planeta como Neptuno, así como Lucifer solamente se puede sentar, ¿sí?, sobre el polo norte de Urano. Así es su tamaño espiritual, así su escala. Entonces, ¿qué sucede? El sistema universal es justo, tiende a la justicia. Entonces, entre los dioses de los dos bandos, acordaron reglas de convivencia, más allá de sus guerras personales. Dios dijo, mira, vos Satanás tenés razón, pero mis hijos nacieron perfectos y no entienden el pecado. El hombre sí es un pedazo de mí. Lo que pasa es que para que se dé cuenta tiene que pasar un tiempo y ir dándose cuenta, desarrollándose, siendo mejor. Si no, nunca se va a dar cuenta que es Dios, que es lo que en sí Satanás quiere que vos te des cuenta. Que te des cuenta que vos sos Dios o la diosa, no importa. No tiene género. Cuando hablo de Dios es agenérico. Dios es la no dualidad, ni hombre ni mujer. No existe eso. Eso existe en esta existencia. Hay energías femeninas y masculinas posteriores al concepto de Dios. Dios es más bien una cosa andrógina que macho. Ni macho ni hembra. Los Elohim sí son macho y hembra. Y cada Elohim tiene su esposa y sus consortes. Como nosotros, ¿sí? Que en Occidente tenemos familias, digamos, marido y mujer, un esposo, una esposa. En otras latitudes tienen 500 esposas. En alguna tribu tienen 500 maridos. ¿Sí? Son costumbres culturales de cada parte de la tierra. ¿Sí? Después poner el sesgo moral que vos querés, problema tuyo. Todas esas almas al morir siguen viajando. Por ejemplo, las almas que provienen del culto de la Umbanda, que tiene que ver con caboclos, pretos velos, boyaderos, povos de Egún de San Cipriano, africanos, las Marías Conga, toda la línea San Cipriano, etc. Por ejemplo, generalmente todos esos espíritus positivos vienen de otras galaxias. Transmigran de galaxia en galaxia. Cuanto mayor vibración, mayor capacidad de esa alma, ¿sí?, de viajar entre galaxias para experimentar otras formas de existencia. Pero ¿qué tienen esas almas en diferencia a las que se quedaron con Eyú? Tienen la diferencia que esa alma, ese pedazo del alma, todavía contiene la chispa adentro. Entonces ya el espíritu tiene una personalidad que no quiere abandonar. Puede cambiar el cuerpo, pero no cambiar su conciencia. La doctrina unificada enseña el arte de trabajar con ser la muerte para adquirir estos conocimientos y tener el teléfono de la persona que sabe cómo mantener tu conciencia y no perder esa unidad entre espíritu y materia, hasta que logres evolucionar a una vibración superior. Eso es lo esperable. Nunca hacia abajo, siempre hacia arriba. Una cosa es descender para subir, porque nadie desciende a los infiernos sin una razón. Tiene que haber una razón y una necesidad justificable por las dos posiciones para que se te abran las puertas del infierno y entiendas lo ridículo que es el infierno a los ojos de la humanidad. Porque el infierno no es el inframundo. Y lo que escuchan como sonidos del infierno que se han grabado, esas son dimensiones paralelas de sufrimiento. Hay zonas terribles en el universo, pero no son necesariamente un infierno de fuego con diablos de cuernos. Ni esos seres son precisamente diablos, ¿sí? Aunque hay un Satanás cósmico que también tiene una manifestación demiúrgica, que él en sí es, ¿sí?, la contracreación. Quizás hablemos de eso más adelante. Volviendo al punto, los espíritus evolucionados son aquellos que contuvieron mayor cantidad de chispa. Entonces, ¿quiénes somos, Pablo? ¿Somos esos muertos? No. Cuando mueren tus seres, esos seres, dependiendo el pueblo, tienen un sendero que recorrer. En algunos casos los acompañará Anubis, en otros los acompañará un Mulú Rey da Calunga, en otros los acompañará una Valquiria al Valhalla por una muerte honorable en guerra, en alguna guerra que esté sucediendo en este momento en el pasado en los países nórdicos. Es decir, todos esos reinos espirituales existen, así como los que quieren alcanzar el moksha en la India. No quieren volver a reencarnar. ¿Por qué? Porque la carne es dolor, es sufrimiento. Entonces ser Dios en la carne es ser dueño de tu destino, de tus acciones. Que no te veas influido en demasía por estos dioses que te condicionan para que evoluciones, para bien y para mal. No es que los malos son buenos que hacen de malos.
son malos, ¿sí? Y los buenos son más malos todavía. De hecho, los malos nos defienden de los más malos, que vienen del cielo, porque el que castiga al hombre es el ángel. Entonces, San la Muerte, Eshu y sus distintas manifestaciones administran estas almas para que puedan tener evolución espiritual. Esa es la naturaleza del azar. Vos no sos. Yo sé que es un dilema. Vos sos algo más que ese yo que me mira en este momento. Cultuar a los ancestros es la parte final de este video, pero hacemos un descanso musical para despejarnos de todo lo que hemos reflexionado hoy, que es una patada en la cabeza de la cultura espiritual sudamericana, para regresar después de la música con, ¿sí?, una cosa para cerrar, ¿sí?, este número especial de video del 2 de noviembre de hashtag San la Muerte aquí en Pablo Barrera Magia Acá, sin dejar de mencionar a la persona que pone el dinero para que yo esté sentado aquí, perdiendo el tiempo con gente que no sé si realmente entiende lo que estoy diciendo o si yo lo estoy explicando bien, ¿eh? Puede ser que me equivoque. De hecho, creo que todo esto que estoy haciendo es un error porque es tirarle perlas a los cerdos, ¿sí? Publicidad. Seven, six, five, four, three, two, one. Quiero que esta parte quede. Si te querés bajar el video, bájatelo porque algún día capaz que lo corto, cuando se me cante a mí. Esto no es una cosa no dicha, pero yo tengo que hacer honor a lo que una persona hizo por mí en un momento. Y ese honor no tiene que ver con decir cómo hacerlo, porque al solo decirlo, los que saben ya lo tienen, pero quizás se hayan olvidado de algo y les haga recordar algo o refrescarles la memoria en alguna cosa. No se puede quitar la suerte. Una persona tiene sed de dinero o tiene sed de miseria. No se puede quitar esas cosas. No se puede quitar el brillo de alguien. No se puede. No se necesita. El universo tiene mecanismos para suprimirte. Porque querés obtener algo a través de una acción que requiere de un mérito para poder obtener. Y cuando obtenés eso que vos deseaste, ya no sos el mismo que deseaba. Estás en un estado diferente y lo que llega, llega naturalmente porque ya no te interesa tanto tampoco. Entonces no está mal empezar desde cero. Pero la doctrina unificada no es la religión de los cascoteados en la religión africanista, ni en San la Muerte, ni en cualquier religión espírita o alguna orden. La gente me pide ser parte de la doctrina unificada. Para ser parte de la doctrina unificada te tenés que iniciar. Tenés que acceder a un libro que no se publicó, que solo sabe aquel que pide una iniciación y paga el valor, el canon que representa esa iniciación. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información que necesita para que la persona se inicie de forma unipersonal. Pero si hay algo que ustedes le tienen que dar valor, es lo que voy a decir ahora.
sin un culto a los ancestros apropiado, siempre te va a faltar el dinero. Por eso tenés que honrar a tus ancestros, porque tus ancestros son las experiencias del gran arquitecto en una vida material. Sos el gran arquitecto portando un espíritu en la carne, tratando de desarrollarte en un mundo hostil. Son las reglas de la dualidad. Ahora, para reducir el sufrimiento, tenemos que aumentar el dolor. Así funciona el universo, no lo inventé yo así. Así está diseñado y así está bien, por más duro que suene. Todos tenemos atrás algo que perdimos. Hoy es el día para reflexionar en las cosas con las personas que ya no están. Pregúntate si cada esfuerzo o falta de esfuerzo, porque cada día hay más gente que no tiene un buen recuerdo de sus padres. ¿Por qué? Porque no se formó, porque no comió bien. Porque tampoco comió bien su padre antes. 2 generaciones por lo menos perdidas. En todo el mundo, ¿eh? Esto no es una cuestión local. Hablo como sociedad humana. ¿Qué somos? Hemos perdido generaciones enteras de personas brillantes, de científicos, de médicos, por dar mal de comer a nuestros pueblos. No hemos sabido encontrar el límite para nuestra corrupción. Ni siquiera hemos regulado nuestra capacidad de ser corruptos. Nunca hay límite. Entonces eso tarde o temprano hace que se fagocite el sistema a sí mismo y se detenga. Es como la muerte. Entonces alcanzamos una complejidad que nos permite pensar en honrar a nuestros ancestros como la base fundamental de cualquier espiritualidad que vos practiques. No la doctrina unificada, no ninguna otra. Esto ya no es una cuestión de la doctrina unificada o de las religiones africanistas, es una cuestión de la raza humana. Entonces el culto a los ancestros es la base. Si vos tenés ayer de miseria, tenés ancestros miserables. Si sos un sorete, tus ancestros también fueron sorete. Eso está cantado así, porque así son las reglas universales. Entonces, como corolario, como para cerrar, el buen culto a los ancestros, independiente de la cultura ya, sino de la propia raza humana, en todos sus estratos y desarrollos evolutivos, en la superficie, adentro, plana o redonda, 3 carajos, todos tenemos ancestros. Hoy es el momento, en el Día de los Muertos y los días por venir, en que te hagas esta pregunta. Para aquellos que sí tienen un buen recuerdo y después para los que no. Si tenés un buen recuerdo de tus padres, tus abuelos, tus ancestros y siempre se te habló bien de tu familia, tu propia familia, y ya no están contigo hoy y hoy son muertos, pregúntate si por ejemplo te tocó nacer en una familia trabajadora donde no te faltaba nada pero no tenías todo, pero sí había para comer, para que esto crezca. La materia gris, no importa el estrato social ahí. Una buena alimentación de chico trae eso. Entonces, lo más importante es preguntarte si todas las privaciones que tus padres hicieron sobre sí mismos para que vos llegues con vida a este momento para recordarles ya muertos, pregúntate si valió la pena todo ese esfuerzo que hicieron tus padres. Si este momento que estás viviendo justificó todas esas privaciones para que vos seas hoy el que está viendo este video en este momento hablando de esto. Y si no te tocó eso de chico, pregúntate si cada momento vivido vale la pena para que hoy estés vivo o viva. Porque mientras estás vivo, te estás moviendo. Estés en una cárcel o estés libre. Esto es lo que se mueve. La mente es la que mueve el universo. Lo que hizo el arquitecto es darnos su mente. Nosotros somos el enemigo. Nosotros somos el enemigo. Si el demiurgo es Satán, vos sos Satán. Estás hecho de él. Para pensarlo, ¿sí? Este es mi regalo en el Día de los Muertos. Espero que les sirva esta información a todos. Sé que mucha gente le va a dar un gran valor a este contenido y otra se va a enojar, ¿sí? Y la que se enoje, que se cague. Porque si te molesta lo que estoy diciendo es porque te estás aprovechando de la ignorancia de los demás. Por eso yo cobro caro. Me pagás, te enseño. No me pagás, no te enseño. Así va, al que paga le va a molestar que yo te regale las cosas. Pero para todo hay un límite. Y eso es la ley de Yu. Los límites de la evolución espiritual. Buenas noches. Salve San la Muerte, espíritu esquelético. Salve Santísima Muerte, Reina de las Almas.